El objetivo general de este taller es conocer los instrumentos de control y de consulta archivística para elaborarlos, implementarlos, porque he estado en algunas instituciones donde cuentan con instrumentos archivísticos, pero me dicen que no los implementan, que no saben o que no les explicaron cómo, no tienen un manual. Vamos a ver qué es documento y documento de archivo. ¿Qué son los archivos? Etapa de identificación, instrumentos archivísticos, cuadro general de clasificación archivística. Vamos a elaborar también una ficha técnica para ver cómo conformar el catálogo de disposición documental, inventarios generales y vamos a ver aquellos de transferencia primaria y propiamente la guía simple o guía de archivo ahora con la nueva ley general. Conocer las herramientas que apoyan a la elaboración de instrumentos permite comprender la utilidad de la aplicación, la identificación correcta de los elementos mínimos en cada instrumento. A veces tenemos instrumentos que, si bien es cierto es un buen ejercicio, nos faltan elementos por complementarlos y no son funcionales. La idea es que identifiquemos estos elementos para que ustedes pudieran revisarlos y complementar lo que tengan de instrumentos archivísticos. ¿Qué es un documento? En el sentido genérico, es la información independientemente del soporte físico en el que esté plasmado, es decir, un libro, una revista, un diario, etc. El documento de archivo, dice la Ley General en su artículo 4, que es aquel que registra un hecho o acto administrativo, jurídico, fiscal o contable, producido y recibido en el ejercicio de sus facultades y competencias. Los documentos de archivo tienen una triple necesidad: carácter único, carácter orgánico y carácter seriado. Dice que son únicos porque son diferentes de otros documentos múltiples, como los libros. Es decir, los libros, aunque son un documento, no son documento de archivo porque es una copia o es un tiraje, no sé, de 2,000 libros, cada uno es una copia. El documento de archivo sería la base de datos o la conformación del propio libro antes de su edición. Carácter orgánico porque forman parte de una estructura, deben su existencia a una persona o institución que los produjo y solo alcanzan ese sentido al relacionarse. Son seriados porque se produce uno a uno y se van acumulando de manera natural, es decir, realizo esta función día con día y genero documentos similares. Si bien es cierto, cambia en ocasiones solo el nombre, pero el asunto o el tema de estos documentos es el mismo. Todas las instituciones tenemos diferentes rubros o tenemos diferentes secciones. Tenemos recursos financieros, recursos humanos. Estas secciones son comunes, es decir, todas las instituciones las tenemos. Son necesarias para el funcionamiento de mi institución, pero dentro de esto tenemos otras funciones que son sustantivas, que son las que dan la pauta para crear o no la institución, es decir, esa necesidad de crear mi institución. Para ustedes, ¿qué son los archivos? Antonio Heredia nos dice que es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma, soporte material, y acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada. En el transcurso de su gestión, ¿ustedes generan este tipo de documentos en sus instituciones? Todos generamos este tipo de documentos en la institución donde trabajamos. ¿Qué no es un archivo? Un lugar donde envían aquello que ya no sirve, que manden propaganda que ya no utilizan, revistas, periódicos, muebles en desuso, bueno, en ocasiones hasta enseres, ¿no? Diferencias entre un archivo y un almacén o bodega. ¿Qué guardo en un archivo? Documentos importantes que hay que conservar, que están clasificados y ordenados, perfectamente organizados, es decir, sé perfectamente qué tengo y cuánto tengo, que es en un almacén tengo papeles apilados, diarios, boletines, fotocopias sin orden alguno. Dicen que en las bodegas llegan los documentos sin esta organización sistemática de traslado. Para hacer un traslado de un archivo de trámite a un archivo de concentración, yo tendría que tener mis inventarios, aparte tendría que tener las guardas de mi expediente para poder identificarlo, es decir, tengo un ABC de lo que tiene que llevar mi documento antes o mi expediente antes de llevarlo al archivo de concentración, pero debe de cumplir también con
con un requisito. ¿Puedo mandar lo que genero el día de hoy a mi archivo de concentración? ¿Cuándo comienzan estos tiempos de guarda? Cuando cierro el expediente, es decir, cuando el asunto referente a ese expediente ya culminó. Y después de eso, lo dejo un tiempo precautorio para consulta en el archivo de trámite. Una vez que concluye este primer tiempo, lo mando al archivo de concentración para consulta esporádica. En un archivo tengo el servicio de préstamo y consulta, tengo el acceso de personal autorizado, tengo un catálogo de préstamo de ciertos documentos, de ciertos expedientes, porque no podría yo, aunque fuera un archivo, y si soy de otra área, ir al archivo de concentración y pedirles que me presten su expediente. La Ley General de Archivos dice en su artículo 6 que toda la información contenida en los documentos de archivo producidos y obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión de los sujetos obligados será pública y accesible. El artículo 20 de la Ley General también establece que todos los documentos de archivo en posesión de sujetos obligados formarán parte de un sistema institucional de archivos. Es decir, tengo mi área coordinadora de archivos, tengo mi archivo de trámite, mi archivo de concentración y si tengo recursos también voy a tener mi archivo histórico. Según la teoría archivística se compone de fondo, sección, serie, expedientes y unidad documental o documentos. Todos tenemos así nuestros instrumentos con esta estructura. Sí, ¿verdad? Es lo que nos enmarca la ley, es lo que nos pide. Dicen que para yo tener esta jerarquización en mis archivos debo identificarlos. Primero, debo saber cuál es el fondo. Deben de cumplir con la triple necesidad que ya comentamos. Porque también tenemos documentos de comprobación administrativa y de comprobación inmediata, ¿cierto? Esos no debieran de estar en un archivo. Luego dice que tenemos una sección y que esta es la división del fondo basada en las atribuciones de la dependencia, es decir, en estos rubros. Y aquí tenemos el punto medular del cuadro general de clasificación archivística, del catálogo de disposición documental, de los inventarios y hasta de la guía, la serie. ¿Por qué? Porque es la división de una sección que corresponde al conjunto de documentos producidos en el desarrollo de una misma atribución. Es decir, esta atribución yo no pudiera desagregarla, ¿verdad? Porque es el conjunto de documentos del desarrollo de esta atribución. Yo no pudiera tener una atribución desagregada según la definición de serie documental, ¿verdad? Sin embargo, puedo tener subseries, si me lo permite. No es muy recomendable, salvo que tengan alguna justificación jurídica que el procedimiento es muy largo. Después de la serie tengo expedientes, que es la unidad organizada de documentos reunidas por el productor para su uso corriente. Es decir, todo lo que genero como sujeto obligado en el desarrollo de mis funciones se traduce a expedientes. Y es mi obligación tenerlos perfectamente organizados, accesibles hacia el público o alguna otra área. ¿Por qué hacia el público? Hasta hace unos años, los archivos de concentración y de trámite eran de uso local, es decir, solo de la institución. Pero ahora, con la Ley General de Transparencia, ya son de uso también del público, porque me pueden hacer una solicitud de información y yo estoy obligada a dar esta información si este expediente obra en mis archivos, si forma parte de mis atribuciones. Bueno, la Ley General de Archivos en su artículo 13 dice que debemos tener instrumentos archivísticos, que todos los sujetos obligados debemos tener instrumentos archivísticos. Cuadro General de Clasificación Archivística, Catálogo de Disposición Documental e Inventarios. También otro de los instrumentos de consulta es la Guía de Archivo Documental, antes llamada Guía Simple en la Ley Federal. Dice que para tener un cuadro general de clasificación archivística, ¿qué debemos identificar? Atribuciones más funciones igual a una serie documental. Esto es la base para conformar un cuadro general de clasificación. Si no tenemos estas atribuciones perfectamente identificadas y estas funciones que me generan la atribución, yo no podría conformar un cuadro general de clasificación de manera funcional. El cuadro tiene una triple necesidad: proporcionar una estructura lógica que represente la documentación producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones. Ya todos conocemos cuáles son mis atribuciones como institución y la documentación que genera, pues toda esta documentación forma parte de las series documentales, ¿no? Otra cosa, debe facilitar su localización, es decir, la información debe de ser
accesible. Para eso me sirve el cuadro. El AGN maneja, a manera de ejemplo, 12 funciones comunes. Las funciones comunes de las que hablamos hace un rato, que son aquellas que todas las instituciones las tienen y son necesarias para funcionar, como son legislación, asuntos jurídicos, programación, organización, etc. Además de estas secciones comunes, tenemos un ejemplo de las series comunes. Tenemos una gama de series que, si bien es cierto, son ejemplo, no nos aplican todas. Debemos revisar nuestras atribuciones y cuáles series puedo yo tomar de estas series comunes y hacer la identificación.